Dear friends, colleagues, and business leaders, hello and welcome. I'd like to thank everybody Me gustaría agradecer a todos los que están participando en el webinar de hoy. Hoy, más que nunca, debemos de compartir el conocimiento y las herramientas necesarias para navegar el camino por delante. Y esta decisión viene a un momento crítico. Al juntarnos aquí hoy, el mundo está enfrentando una crisis de única ocasión. Los conflictos que van escalando, la inestabilidad económica, la escasez de comida y energía están empeorando. Los riesgos al sector público y privado y la inestabilidad sociopolítica incrementan. Todas están interrelacionadas y están amontonándose como carros en un choque de carambola. El secretario general Antonio Guterres dijo esto anteriormente. En sí refleja la gravedad de estos retos. La gran mayoría de los directores, el 93% reportan 10 o más retos a sus negocios. Estos directores señalan los asuntos globales que generalmente están fuera de la esfera corporativa, tales como cambio de clima global, un riesgo en el impacto a las partes interesadas. Y al ser impactadas las empresas, la sustentabilidad no está cumpliendo con el paso necesario para el mundo. La diferencia y la buena noticia es que muchos negocios están encontrando maneras de incrementar la sustentabilidad mientras navegan la incertidumbre de este escenario. Y eso es porque los directores generales reconocen que pueden desarrollar credibilidad y marca al comprometerse con prácticas buenas de negocio y sustentabilidad. No solamente porque es lo correcto, sino también porque es una buena manera de llevar el negocio. 2/3 de los directores generales que encuestamos nos dijeron que las empresas están involucrándose en alianza estratégica para desarrollar resiliencia. Cada vez son más los líderes de negocio que están reconfigurando las cadenas de suministro y capacitando nuevamente a la fuerza laboral. Están comprometiéndose con los nuevos asuntos de tecnología. Cada vez más y más líderes generales que están reconociendo que es el núcleo de la resiliencia. El mundo está viendo el mundo de los negocios para enfrentar los retos. De hecho, de acuerdo al barómetro de confianza 2023, los negocios se ven como el único sector global que es ético y competente. Pero la comunidad de los negocios debe hacer más para ganarse y conservar esa confianza pública. Las empresas deben de comprometerse a más transparencia y honestidad a través de sus corporativos. Deben de comprometerse a defender las libertades fundamentales y las leyes. En las iniciativas de sustentabilidad del compacto, el Pacto Global ha avanzado para traducir sus ambiciones de sustentabilidad a acción concreta y resultados. Nuestros 10 principios de los derechos humanos, mano de obra, ambiente y anticorrupción establecen un camino para que las empresas trabajen con competitividad mientras apoyan la sustentabilidad. Nuestra conversación hoy va a tratar con estos temas y dar información con lo que los líderes empresariales están enfrentando mundialmente. Vamos a oír de John Katzos, que su estrategia se ha publicado en Harvard Business Review. También vamos a estar oyendo de participantes del Pacto Global y otros que están encontrando maneras de perseverar y ser exitosos en la cara de los ambientes cambiantes. Y antes de cerrar, quiero extender mi condolencia a todos los que perdieron seres amados en los terremotos que golpearon a Turquía y Siria el mes pasado. Mis condolencias a todos los que fueron afectados por este desastre. Y quisiera agradecer a nuestro pacto, las redes locales del Pacto Global, que han encontrado muchas maneras de apoyar nuestros pensamientos y nuestro aprecio con todos ustedes. Y ahora se lo dejo al líder del Pacto Global, Michelle Braslauer, para que trabaje. Les deseo buen intercambio de ideas y que trabajen colaborativamente. Gracias. Muchas gracias. Estamos tan agradecidos de que estén todos aquí con nosotros hoy para nuestra conversación. Como se acaba de mencionar, mi nombre es Michelle Breslauer y trabajo en el Pacto Global de las Naciones Unidas en la transformación de gobernanza y hablamos del incremento de las presiones en el ambiente
de negocios en los asuntos políticos, sociopolíticos. Y a través de una perspectiva de transformación de gobernanza, estamos apoyando a los negocios de que sean éticos, inclusivos, rendición de cuentas y transparente tanto internamente como externamente al fortalecer las instituciones públicas, leyes y sistemas. Ahora, esto no es fácil en lo que llamamos un tiempo normal, pero ahora vemos que los directores generales están enfrentando múltiples crisis y múltiples presiones, incluyendo la disrupción sociopolítica y geopolítica. Y eso es lo que nos trae a la conversación de hoy. Hemos diseñado la sesión de hoy para trabajos más buenos y para maximizar la oportunidad de oír de sus iguales. Entonces, me gustaría presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Primeramente, tenemos a Musha Konija, que es director general de Sanaka Limited, un grupo de inversión de una familia que incluye Sekaile Africa y tiene más de 200 trabajadores a lo largo del oeste de África. Tiene más de 20 años de experiencia en negocio y nivel gerencial en manufactura y distribución de productos de agricultura y en la industria de inmobiliario y trabaja también como director ejecutivo. Es el director de asociado Kenia Pasado y director de Kenya Private Sector Alliance y East African Business Council. También es primer vicepresidente del Consejo de Negocio con Mesa. También vamos a estar escuchando de Victoria Dobreska, que es cofundadora de de servicio Resharing, es experto en finanza y legal, al igual que directora de Cultura Corporativa y ASG. Victoria maneja y desarrolla el negocio UCLAN centrado en personas y las iniciativas CSR. Ella cree que el balance de género es vital y es una de las líderes mujeres en la industria tecnológica de Ucrania. Ella ha usado UCLAN para instituir un programa único para conservar el balance de género y animar a las mujeres a entrar al negocio de la tecnología. Nuestro panel también incluye a Bennett Freeman, que es director de Bennett Freeman Associates y participa asociado en Chatham House. Es cofundadora de muchas iniciativas de inversores múltiples y en las coaliciones en tecnología y vestimenta. Trabaja con trabajos de derechos humanos, espacio cívico y geopolítica. Y fue el autor director de Shares Prisoner Pressure, Business Support for Business Freedoms and Human Rights Defenders. Anteriormente, como vicepresidente senior de investigación de sustentabilidad, dirigió el análisis ASG, a Defensoría de Partes Involucradas e iniciativas de política pública. Sirvió como trabajador en asignatura en la presidencia de Clinton y también trabajando como defensor de democracia, derechos humanos y trabajadores. Pero primero vamos a hablar de algunos aspectos que ha encontrado John Katzos. Él es profesor asociado de ley en la Universidad Americana de Sarja. También es investigador afiliado de Queen's University Belfast e investigador con la Federación Global de Consejos de Competitividad. E investiga cómo las empresas pueden trabajar sustentablemente a través de las crisis, publicando más de 40 artículos académicos en la respuesta del negocio a la crisis basada en trabajo con empresas en Siria, Irak, Sri Lanka, Chipre, Líbano, Ucrania y Myanmar, entre otras. Y le hemos pedido a John que inicie nuestra conversación hoy con algunos de sus estrategias prácticos en el tema de resiliencia de los negocios. Entonces vamos a empezar con esa presentación, entrar a nuestra conversación del panel y luego compartir algunos recursos con todos antes del final de nuestro webinar a las 10 a.m. tiempo ese. John, nos quedamos contigo. Hi, everyone. Thanks, Michelle. Saludos a todos, gracias Michelle y gracias por estar con nosotros hoy.
en el webinar de hoy, que es Navegando las crisis en un mundo complejo, y gracias al Pacto Mundial por permitirme presentar algo de mi trabajo. Mucho de esto es con colegas que son parte de la educación de una iniciativa de las Naciones Unidas para elevar la sustentabilidad, especialmente en escuelas de negocio. Lo que voy a hacer en mis declaraciones anteriores aquí es hablar de la investigación, algo de lo cual he hecho yo, pero también algunas que han hecho otros en las características del monitoreo de las crisis. Y luego el más importante de las lecciones que hemos encontrado al hablar con más de 1,000 líderes impactados por la crisis. La razón de la complejidad en nuestro mundo es que hay tres fenómenos: el cambio climático, inigualdad social y globalización, que se están juntando, están convergiendo, y esto hace las consecuencias de la crisis más profundas y más duraderas que las crisis pasadas en la historia reciente. Entonces, como parte de la investigación llevada a cabo por la Federación Global de los Consejos de Competitividad en impulsar la competitividad en la crisis, procuramos entender los aspectos de los factores en las crisis. Una de las características principales de las crisis es que tienden a ser novedosas, son nuevas de alguna manera. Y lo que eso quiere decir es que las organizaciones no están directamente preparadas para tratar con ello. Entonces, OCDE en el 2013 hizo un análisis y encontró que las crisis novedosas no tienen planes predefinidos, y el concepto y el propósito de entrenar para ellas no es solamente desde la perspectiva desde negocio, pero también de cualquier organización, es diferente de lo que sería para otros tipos de respuestas. La segunda cosa acerca de la crisis que encontramos es que es sistemático. Es sistémico, perdón, sistémico, lo cual quiere decir que afecta la totalidad de sistemas o estructuras que las organizaciones dependen sobre ellas. Estos tienden a ser estructuras de sociedad, podrían ser financieras, ambientales, culturales, política, pero la idea es que la crisis tiene un impacto significativo en las economías y en los individuos a lo largo del sistema. No es nomás una organización o una persona o un país. Y entonces relacionado a eso está la idea de que son trans límite, no se limitan a las fronteras de una nación, se tienden a esparcir y afectar áreas más grandes. Y la última cosa que vemos en las crisis es que tienen consecuencias severas, pero esas consecuencias no solamente son las inmediatas, sino que tienen el alto potencial para consecuencias cascadeadas. Y lo que quiere decir es que la crisis original luego puede generar más crisis. Y esto hace que sea aún más difícil para las empresas, especialmente, que traten con ellas, porque no solamente son sistémicas y transfronterizas, pero luego pueden avanzar en modos impredecibles, causando crisis no esperadas. Y lo que hemos visto después del COVID-19 es que podemos ver un cascadeo de consecuencias que van afectando después de la crisis original. Las crisis sí pueden, no obstante, aunque afectan la competitividad, también pueden generar oportunidades para la innovación, lo cual es lo que el Consejo busca promover. Para encontrar cómo tratan los negocios con esto, queríamos preguntar a líderes mismos estas preguntas, y este es el grueso del tiempo que nos queda por delante antes de presentar a algunos de los líderes mundiales que nos puedes dar, líderes de negocio que nos pueden dar su perspectiva. Entonces, yo mismo y otros colegas hablamos como unos 1,000 ejecutivos. Pueden ver ahí la lista de países de donde vienen los ejecutivos con los que hablamos. Estos eran ejecutivos suites, es decir, negocios basados en estos países, pero también gerencias locales y regionales en estas ubicaciones. Y lo que procurábamos hacer es combinar la investigación de negocio relacionada a operación, estrategia, logística, finanzas, que enseñamos a nivel maestría, pero también que son parte de programas ejecutivos en empresas, y combinarlo con investigación sobre la crisis y áreas de conflicto como riesgo y volatilidad, mapear lo que se ha generado en otros crisis y conflictos del pasado, y luego hacer mapas de cómo podrían verse los conflictos y crisis al futuro. Y lo que encontramos fue un tanto interesante, creo yo. Entonces, hay más o menos tres modos esenciales en los cuales las empresas tienen éxito a pesar de la crisis. Y no es lo que uno típicamente esperaría. Primero es las alianzas con comunidad. Encontramos en la mayoría de nuestras entrevistas con las empresas que han sido exitosas a pesar de la crisis, que han tenido alianzas con la comunidad antes de que empezara la crisis, que les capacitó para mejorar, para responder mejor a la crisis cuando se dio. Entonces, uno de los aspectos de la crisis que acabamos de ver es que es novedosa.
es difícil prepararse directamente para ella y la alianza con la comunidad puede ayudarle a a la empresa a saber conocer y entender cómo responder a la crisis una vez que se da. Uno de nuestros partícipes, que es el distribuidor de Coca-Cola en Palestina, en LBC, es lo que él hizo es que se involucró directamente con otros líderes que son no negocio, miembros del gobierno, miembros de la comunidad, grupos de la comunidad, e ir más allá de las iniciativas CSR y generar relaciones de la comunidad donde los líderes son parte importante de la comunidad, no más ver como un líder de negocio y no ver como partes involucradas en la operación, pero más bien verte a ti mismo como una parte clave de las relaciones de la sociedad. Y esto puede tener impactos enormes a través de toda la cadena de suministro. Entonces, en entrevistas con empresas multinacionales, que las que pudieron tener éxito es que a través de sus cadenas de suministro en toda comunidad que operan, esto puede ser muy demanda mucho tiempo y costo, pero les ayuda a prepararse mejor para la crisis eventual que puede suceder. Y luego también encontramos ir más allá de la guianza gubernamental. No todo gobierno es eficaz y rápido y ético. Entonces encontramos que las empresas que pudieron ir más allá de la guianza gubernamental o los requisitos legales fueron los que más rápidamente y éticamente pudieron responder a la crisis. Y involucramos a Dermot Tanner, que es líder en Sri Lanka, de una empresa en Sri Lanka, y ellos pudieron tratar con muchas crisis. Primera, la de la guerra civil Sri Lanka y luego los resultados del tsunami del 2018 que impactó a los países vecinos de Sri Lanka. Y lo pudieron hacer así porque se habían preparado de maneras que iban más allá de los requisitos legales. Entonces, no solamente hacía lo que el gobierno exigía, hacían lo que ellos pensaban que era correcto. Y lo que eso quiere decir es que habían terminado, no intencionalmente, mejor preparados para una crisis eventual. Y la última cosa que encontramos, quizás es la más antiintuitiva, es que los que tienen una postura política están mejor preparados. Es lo que esto quiere decir es encontrar cuáles son tus valores, conocer tus valores por adelantado y luego cuando hay decisiones inevitables en términos políticos, asegurarte que te acomodes del lado que es en línea con tus valores. Y esto puede ser muy difícil para las empresas que no tienen buen sentido de valor interno. Entonces puede cambiar mucho dificultad interna para la empresa. Encontramos que muchas empresas lo han podido hacer muy bien. Henry Lucayo, que es director de Topani, ha sido muy fuerte en cuanto a los refugiados, porque él mismo se identifica como refugiado y emplea gran cantidad de refugiados y esto les ha ayudado a trabajar con asuntos políticos en Estados Unidos en cuanto a inclusión de refugiados e inmigración y ha sido muy fácil para ellos en cierto sentido saber dónde están parados porque conocen sus valores. Y habiendo dicho eso, lo que me gustaría hacer ahora es hablar de lecciones de la fuente y nos pasamos a nuestro panel un tanto increíble de nuestros líderes de negocio para que compartan ellos sus lecciones en la crisis. So I'm going to ask our panelists to Entonces le take. voy a pedir a nuestros panelistas que empiecen cada uno de ellos compartiendo un poco de su empresa y su trabajo, del negocio en el que están, quiénes son sus consumidores, dónde operan. Me gustaría ir con Mushai primero y luego Victoria y luego con Bennett. Mushai, adelante. Muchas gracias, John, y gracias por compartir. Mi nombre es Mushai Guinea y trabajo en Nairobi, en Kenia, y en la región este de África, en el área agricultura. Vendemos implementos de agricultura, pero en cuanto al liderazgo del sector privado en Kenia y regionalmente con la Asociación Kenia de Manufactura y el sector privado y la Asociación de Privados de Kenia. Y ese soy yo. Gracias, John. Victoria, could I ask you to introduce yourself and your company? Victoria, te pido que te presentes a ti y a tu empresa. Sí, con gusto, Jan. Yo soy Victoria Dubrovska y soy cofundadora de una empresa de servicios Uklon. También soy una mujer madre ucraniana y emprendurismo. En nuestra empresa estamos responsables de aspectos finanzas y legales. Uklon es el servidor con clientes en toda Ucrania y es una plataforma que conecta a los transeúntes y choferes. Tiene una responsabilidad social muy grande y
tenemos muchas iniciativas para ayuda humanitaria, apoyo para los niños en guerra y muchos diferentes factores de educación y deportivo como proyectos, pero hablaremos hoy de la crisis más grande en nuestro país que impacta a nuestra empresa también, pero me gustaría decir que este mes nuestra empresa va a celebrar su 13º año y con mucho apoyo a nuestra lucha por libertad, derechos humanos y derechos democráticos, como recordarán la guerra que empezó en el 2014 y una invasión total que empezó el 24 de febrero del 2022. Entonces, ahora nuestro enfoque principal es ayudar a nuestras fuerzas ucranianas y apoyo logístico para voluntariado. Thank you so much, Victoria. Bennett? Muchas gracias, Victoria. Bennett. Gracias, John. Yo soy Bennett Freeman. Estoy con Chatham House como un partícipe en Londres y trabajo de Washington, D.C. y en otros lados en Estados Unidos y en el mundo. Eh, Como mencionaba Michelle Breslauer, he pasado mucho de mi tiempo en los últimos cuantos años trabajando en el espacio de negocios y cívico, incluyendo estableciendo estándares y prácticas para empresas que apoyen y protejan cuando es necesario la Defensoría de Derechos Humanos y aquellos que están en riesgo defendiéndolo. También trabajo con varias campañas y Business for Ukraine que promueve que las empresas extranjeras salgan de Rusia y también con la campaña de algodón terminando la mano de obra forzada en Asia Central. Y luego sí paso algo de tiempo trabajando con corporativos multinacionales con derechos de mano de obra y un énfasis basado en política, en estándares internacionales, los 10 principios del Pacto Global, los principios de guianza de las Naciones Unidas y derechos y desarrollo sustentable y en el DJ-16, paz, justicia e instituciones. Realmente creo que los estándares y principios como fundamento para trabajar en conducta corporativa y en prácticas es esencial en este mundo de crisis en el cual estamos. So now that everyone has a sense of our Y panelists, ahora que todos tenemos una idea de nuestros panelistas, realmente somos bendecidos al tener negocios y consejeros que han enfrentado múltiples y simultáneas crisis, pero les hemos pedido que se enfoquen en su participación con solamente uno. Y me gustaría empezar con Mushai, eligiendo una crisis que has enfrentado como empresa. ¿Qué reto fue implementado sobre tu empresa y cómo lo trabajaste? Como dices, el reto aquí fue elegir una crisis. Es un mundo de multicrisis, muchas crisis que hemos tenido en el pasado reciente. Diría que una que me gustaría analizar es uno que tuvimos en el sector privado, que fue a pesar de todos esos otros asuntos globales, también teníamos una elección en África, en Kenia. No siempre han sido sencillas, pueden ser un tanto complejas. Y en este caso también una muy significativa donde teníamos una transición de nuestro presidente anterior donde no podía buscar su puesto de nuevo y entonces ese era uno de los retos. Y justos con Kepsa-Keme y Baris generamos la iniciativa Kenya Dema, que es traer un grupo de gente multisectorial juntos con los NGOs, los líderes de iglesias y religiosos, los medios, la prensa, y que juntos empezar a trabajar con lo que es correcto, lo que es de respeto, independientemente de lo que cree el político. Y eso impulsa lo constitucional, una participación pacífica. Hicimos muchas cosas en torno a eso, asegurando que lo que se hace conociendo a los candidatos, pudimos juntar a los candidatos para hacer compromisos de tener campañas pacíficas y retar cualquier asunto en torno a las elecciones de manera constitucional, es decir, ir a la corte en vez de irnos a las calles. Logramos presentar manifiestos y también apoyamos los debates, de modo que la elección fuera menos basada en lo tribal o personalidad, pero mucho más basado en asuntos, porque les damos una plataforma
para que presenten sus asuntos. Gracias, John. And so I wonder if I can ask a follow-up. Y entonces me gustaría dar una pregunta de seguimiento. ¿Cómo te sientes que tu empresa fue impactada internamente al involucrarse tan profundamente en lo externo? Es decir, ¿viste cambios en operaciones o estrategia internamente, involucramiento de trabajadores? Sí, creo que una de las cosas en esta iniciativa es procurar que la gente participe en las elecciones, eso es una. Pero también, dado que nuestros trabajadores también son kenianos, también están divididos políticamente a diferentes niveles. Entonces, generalmente esto se puede volver un momento muy tenso y aún dentro del negocio. Pero entonces les das más modos de involucrarse de manera saludable y debatir y escuchar otros puntos de vista en torno a el espacio político en vez de solamente pelearse desde la perspectiva tribal, por así decir. Victoria, I have a feeling I know which Victoria, sospecho que ya sé cuál crisis seleccionas, pero quisiera que describas cómo tu empresa ha trabajado con ella y cómo ha gestionado el asunto. Sí, John, como ya mencionaba, hoy yo hablaré acerca de la guerra, ya que es la crisis más fuerte que ha enfrentado nuestra empresa. Y nomás para comparar con el COVID-19, lo que muchos pensaban que era lo peor de lo peor, pero luego sucedió la guerra y entendíamos que no estábamos listos para esto. Y a pesar de las muchas conversaciones, como por ejemplo la expresión ser o no ser y escalar estas cuestiones en torno de la sociedad y nuestros temores eran incertidumbre, and about business operating. incertidumbre completa a nivel personal y corporativo, preocupaciones y para mí personalmente había retos personales porque eran elecciones complejas, establecer prioridades entre los asuntos personales y de negocio y te daré un ejemplo a lo que me refiero. El 24 de febrero, cuando empezó la guerra, completamente estaba en casa con mis niños y mi perro y me gustaría decir que no entré en pánico, pero las bombas explotaban cerca de mi hogar y yo estaba asustada y necesitaba pensar de cómo evacuar la ciudad, pero también pensaba de nuestros trabajadores, nuestro equipo. Y yo pensé que ellos también han de estar asustados y quizás no tenían suficiente dinero para atenderse a ellos y sus familias. Y por eso yo llamé a nuestro director de finanzas y dije, no tengo idea de lo que va a suceder más adelante, pero hoy tenemos que pagar los salarios a toda nuestra gente. Y fue el primer paso en la crisis para cuidar a la gente que a lo largo de los años habían cuidado tu negocio. Y más adelante ayudamos mucho a nuestro equipo, especialmente a aquellos que estaban en peligro o en espacio de la ocupación, a llegar a lugares más seguros. So I wonder if I can ask you Entonces, me specifically pregunto si about puedo what we've talked también about darte this already. seguimiento. Has hablado de esto ya un How do you poco. feel like now ¿Cómo te sientes que van ahora? ¿En qué sentidos ha cambiado tu negocio desde los primeros días de la invasión completa? Claro que ha cambiado mucho y verán, de hecho es muy triste decirlo, pero muchos ucranianos se han acostumbrado a ello y es difícil tener que reconocer que la guerra se ha visto ahora como algo, la nueva normalidad para mucha gente y como negocio To be resilient, strong. hemos aprendido a ser resilientes, ser fuertes y es- hemos cambiado mucho. So Bennett, I wonder if I can turn to you. So Bene, you've ahora quisiera dirigirme you've contigo seen porque tú companies in has such diverse visto empresas situations, en such as tan variadas situaciones y todos tipos de crisis y sé que es difícil que selecciones una, pero si puedes seleccionar una y hablar acerca de lo que significó la crisis para el negocio y cómo pudo trabajar con eso. Yo voy a seleccionar un ejemplo inusual, dado que mi trabajo es totalmente global y casi fuera de Estados Unidos. Voy a escoger un ejemplo americano que no es muy bien conocido, pero todos recordamos que
había incertidumbre y turbulencia antes y después de la elección presidencial en el 2020, que terminó o realmente empezando con la negación de eh, de la transferencia pacífica al nuevo presidente y terminando obviamente en la insurrección el 6 de enero del 2021, el esfuerzo por tomar la capital. Lo que no es bien conocido es que el americano corporativo, los directores generales de muchas de las empresas principales se juntaron bajo los auspicios de las tres negocios y grupos industriales más grandes, la Mesa de Negocio y la Asociación Nacional de Manufactura, y como unos 10 días antes de las elecciones, ellos hicieron una declaración buscando una transferencia de poder pacífica inmediatamente después de los resultados de la elección, que llevó varios días para que se contaran, pero el sábado posterior al martes, los mismos líderes de los negocios públicamente buscaron una transición pacífica y repitieron sus declaraciones a través de noviembre, diciembre y hasta enero del 2021. Fue una involucramiento sin precedente e incluso intervención, debería de decir, de la corporación americana de Wall Street, que en general es preocupante, pero lo fascinante de ello, y creo yo lo que animó, es que el negocio americano vio que tenía un una parte involucrada fundamental, incluso existencial, en la vitalidad y continuidad de la democracia americana como el fundamento, no solamente del país, pero de la economía americana y en muchos sentidos de el sistema financiero global. Entonces, esto fue una respuesta increíble a una crisis y muchos, si no es que todos los directores generales que se juntaron para tomar acción eran republicanos y no demócratas, pero se unieron de manera no eh, eh, inclinada a un partido político y creo que es un ejemplo increíble de un negocio que reconoce la responsabilidad y toma la responsabilidad dentro de una crisis. Y eso es un buen punto para transicionar de nuevo a Mushai. Pareciera ser que Mushai, muchos de lo que los negocios o los papeles de los negocios que cuando involucran a la comunidad están interactuando de maneras que son significativas a la comunidad, pero también de impacto en la crisis. Entonces, en el contexto de las elecciones kenianas, ¿cómo interactúas con la gente, ya sean tus trabajadores o competencia, de modos que permiten que el negocio sobreviva, pero también se vincula a tus responsabilidades a la sociedad en general? Creo que es una buena pregunta y empieza con el hecho de que muchos negocios somos ciudades en sentido, entonces el negocio mismo es ciudadano del país en el que está operando. Nosotros trabajamos con ciudadanos que están participando en el país, entonces esta perspectiva unitaria de que todos tenemos que vivir juntos, que vamos a tener éxito y vamos a tener éxito juntos. No podemos tener exclusión de algunos sectores que tengan éxito y otros no. Entonces tenemos que tener eh, esa visión del pacto global, de lo sustentable, desarrollable y con el éxito sustentable cuando todos tenemos éxito juntos. Entonces esa perspectiva te ayuda a ver cuál es la mejor manera de ver las cosas, de hacerlas, de hacer esto. Y algunos de estos ya son acuerdos políticos donde tenemos constituciones que se han armado, algún tipo de orden y que todos han expresado acuerdo. Entonces tiene que ver con ser fieles a esos posiciones preacordadas o los procesos de previo acuerdo con los que queremos trabajar. Y creo también que muchos de nuestros asuntos y muchos de nosotros como líderes pasamos mucho de nuestro tiempo en nuestros negocios
Esto es nuestra casa, es nuestra comunidad, es donde nuestro sentido de pertenecer está ubicado. Entre nuestras vidas están tan involucrados con el negocio, eso también debe de reflejarse en nuestros valores, no debe de haber discordia con el mundo externo en el que vivimos. So I wonder, one follow-up Y me is, pregunto, entonces, dándole seguimiento, ¿tuviste rechazo? ¿Hubo gente que rechazaba la idea del involucramiento de esta manera y de ser el caso de donde venía? ¿O todos estaban involucrados con el hecho de que tu empresa tomara este papel? Sí, sí hubo rechazo, pero es muy poco, porque para que suceda, eh, vamos a participar, digamos, tuvimos varios candidatos políticos que presentaban su perspectiva y decías, apoyas a este candidato, pero luego la siguiente semana venía el candidato que sigue y él venía y presentaba y el otro lado nos decía, ok, entonces estás apoyando ahora a este candidato. Y ocasionalmente en algunos asuntos encontrabas un lado político empuja una agenda muy agresiva que no nos parece constitucional. Uno de ellos fue los debates políticos donde que participaban o no, y desafortunadamente al final un candidato no participó en el debate y tuvimos que ser fuertes para decir, eso no es bueno para la democracia. Necesitamos que todos vengan al debate y que pues, traten con sus preguntas este o no esté tu contrincante. Gracias. so I wonder, Bien, Victoria, entonces me pregunto, Victoria, si just puedo pasar contigo por un momento. Y en el contexto de la invasión a gran escala, la invasión rusa, hubo unidad entre los negocios ucranianos y la respuesta que ellos tuvieron. ¿Tú sentiste que la empresa tenía que responder de maneras específicas y de ser el caso, cuáles eran esas maneras? Y luego sentías tú que esas variaban en la manera en que otras empresas respondían? To be honest, Francamente, a lot of eh, muchos negocios ucranianos se unieron en sus capacidades, instalaciones, todo, they were working y just estaban trabajando for the protecting of para their la territory. protección de nuestro And territorio. Y uh, I just remember yo solamente recuerdo such cases eh, when u- one un caso así very famous cuando and very big una Ukrainian fund, Come Back Alive, un actually fondo muy grande, muy received conocido, cuando hablaron con nuestro director non-fossil general fuels. y pidieron ayuda con It was combustible. a big Y challenge for fue un us. reto muy grande para nosotros porque, Actually, we knew de hecho, we were partners vino and muchos de nuestros it was no problem for us compatriotas to help para also. eh, But the problem was suministro de there was no gasolina, pero cans. no There había was no cans, and contenedores it was a para problem. So combustóleo y era un problema. Entonces nosotros involucramos a nuestros trabajadores e incluso a los we started talking eh, to choferes. different Empezaron partners, ellos a llamar a our diferentes drivers and eh, both hardware stores and lugares donde logistics. vendían los And on the botes para premises, combustóleo, llamaban y si los tenían iban por ellas y luego con organized este transport. fondo And organizamos un centro de un suministro y entonces ellos llevaban el they combustóleo en brought tanques y lo cans llevaban los and botes fuels was vacíos used y for se counter usaban para defense. defensa del That's territorio that's the y example how Ukraine es un ejemplo de cómo los negocios ucranianos se involucraron y se unieron strength and con toda su fuerza y todas sus oportunidades everything. y posibilidades y todo. it sounds like in those initial Pareciera como si en esos momentos iniciales, después de la invasión completa, había una unión y que mucha de la motivación venía no solamente de ti, sino de tus trabajadores. Y en el transcurso del año, ¿sientes que has tenido que hacer cosas basadas en la presión, ya sea presión de tus trabajadores o tu comunidad o el gobierno, o es realmente asunto de encontrar dónde te necesitan más y luego seguir esos No caminos? pressure at all. No, no ha habido nada de presión y We cared francamente, we cuando just thought decidimos cuidar a nuestros trabajadores, about the people. buscábamos cómo podemos ayudar a otra We were gente. good in Entonces, transportation fuimos buenos services para organizar servicios de and we thought transporte that we can y pensábamos que if we have podíamos, like millions of teníamos customers who are millones de looking for clientes charging que hotspots buscan nuestros and servicios en los hotspot tens of y services and teníamos thousand drivers eh, connected to our platform. miles de Some
conductores conectados a la plataforma y algunas personas que estaban en lugares peligrosos tenían que huir. Y entonces lanzamos nuestro nuevo servicio, Evercreation, que se llama Recreation. Y la verdad es que casi no estaba automatizada y funcionaba manualmente, pero todos nuestros trabajadores, todos nuestros conductores fueron muy involucrados en el proceso. So, Bennett, I wonder if I can shift to you. Bene, entonces me gustaría pasar contigo y tú has visto empresas con todo tipo en todo tipo de contextos, pero has estado del lado del gobierno también. ¿Hay momentos en los que hayas visto empresas que tienen que ir más allá de las regulaciones gubernamentales para hacer lo que ellos creen que es correcto, pero luego más que eso, donde eso termina beneficiando a la empresa, estando mejor preparado para una crisis? It's a great question, John, and it's one that really gets to the Esa es una muy buena pregunta, Jan, y una que involucra la responsabilidad empresarial policy. And I think y that que está we relacionada a la política gubernamental. Y hemos llegado a reconocer en las últimas décadas en la responsabilidad gubernamental y en las agendas que se han vuelto populares en mi área y los derechos humanos se han vuelto más ampliamente aceptados y entendidos, que hay papeles críticos para el negocio, al igual que para el gobierno. Y mucho de lo que hemos visto en los años recientes es la disponibilidad de las empresas individuales y grupos de empresas operando en el mismo sector que están enfrentando los mismos asuntos, que se unan para establecer estándares y hacer compromisos de política y mejorar y compartir prácticas. Hemos visto esto en iniciativas de partes involucradas múltiples en la industria de petróleo y minería, en el salvaguardar derechos humanos, en áreas de conflicto que involucra derechos humanos. Hemos visto esto en el sector de tecnología con la iniciativa global que junta Toco y empresas de comunicación y servicios de proveedores de Internet con activismo de derecho humano y expertos que mejoran la transparencia, rendición de cuentas, libertad de expresión y el derecho a privacidad en línea. Entonces, tenemos examples of estos ejemplos initiatives de iniciativa corporativa y el establecimiento de estándares, pero realmente quiero enfatizar la noción, la idea de que la responsabilidad empresarial, en mi experiencia y en mi opinión, es un, un complemento, no un sustituto para la política pública, donde el gobierno, los estándares de gobierno, regulación, legislación, cuando sea necesario, y eso no quiere decir, obviamente, que todo en el mundo debe de estar regulado, pero ha habido una tendencia, especialmente en el mundo de negocios y derechos humanos, y en el cual yo paso mucho de mi tiempo ahora hacia los de derechos de diligencia de vida con un enfoque ahora en áreas de conflicto. Y creo que es un desarrollo positivo lo que estamos viendo, donde hay más responsabilidad de gobierno que aporte y pueda reafirmar la responsabilidad corporativa. Es necesaria, pero no suficiente. Tiene que ver con ambos trabajando con la sociedad civil. Y es una de las cosas fantásticas del Pacto Global de las Naciones Unidas, trayendo a través de sus redes de negocio y negocios de mediana y gran tamaño con sociedades civiles en el mundo que establezcan estándares y mejoren prácticas. De eso se trata. I think that's a great description. Creo que esa es una muy buena descripción de cómo todos pueden trabajar juntos y cómo todos pueden coordinarse en torno a las brechas y asegurarse que cuando los negocios tienen que dirigir lo puedan hacer y que cuando necesita que entre la sociedad civil o el gobierno, que todos puedan trabajar juntos y que todos puedan cambiar papeles de liderazgo dependiendo de lo que son los asuntos. Mushai, quiero regresar contigo. Kenia es uno de esos lugares donde realmente vemos la intersección de esas tres tendencias de las que hablé anteriormente. Vemos la intersección de los impactos del cambio,
el clima, el cambio del clima global, inigualdad social, la globalización, toda converge allí. Y me pregunto, ¿cómo tú, como líder de negocio, tratas con ellos y en las crisis que enfrentas? Porque todas están impactando simultáneamente. Sí, es difícil y como mencionabas, el cambio climático nos está afectando en el momento. Tenemos una sequía más fuerte de los 40 años que realmente es muy catastrófica porque solamente es 30% de nuestro PIB, la fuerza laboral depende de la agricultura y mucha de la agricultura es por lluvia y entonces tenemos algunos retos. Creo que el asunto es del impacto personal en este tipo de crisis y que están teniendo sobre los individuales, y no solamente en líderes, sino que los líderes realmente deben de tener el perspectiva, como decía Victoria, en términos de asuntos de vida o muerte, lo que sientes, pero de manera similar nuestros trabajadores están pasando por circunstancias muy complejas y lo que nosotros encontramos en el último año que fue en el 2022, especialmente los hombres, lo cual es interesante. Los hombres realmente estaban pasando por eh, asuntos de bienestar mental. Teníamos en nuestro negocio 3, 4, 5 casos de gente que tenía síntomas relacionados al estrés muy severos y unos cuantos más eh, síntomas que se encuentran en cosas como tomar y ahí es donde ves que la gente realmente está luchando. Y entonces tuvimos que conseguir intervención que a un nivel personal, el negocio no está acostumbrado a traer eso, pero de hecho, que conseguir que los hombres, en este caso, lo que hicimos es que conseguimos un grupo de hombres donde los hombres pueden sentarse y hablar en África, obviamente, que todavía es un tanto patriarcal y los hombres se espera de ellos que hagan ciertas cosas. Entonces, siempre hay esa presión o esa expectativa sobre ellos. Y luego hay muy poco espacio para que ellos se involucren y compartan sus preocupaciones y que puedan encontrar un espacio para expresarse y buscar soluciones. Entonces, generamos un espacio para los hombres en la empresa para que pudieran tener conversaciones, escuchar, saber que sus asuntos no están limitados a ellos y entender cuáles son las acciones que pueden mejorar o empeorar la situación en la que están y qué tipo de pasos tienen que tomar en esas circunstancias difíciles. Y no solamente tuvimos un equipo grupal, sino que también lo abrimos para que también pudieran tener sus sesiones individuales y tener conversaciones de ser necesarias si tenían que tener esa consejería, porque al final podemos hablar de política en asuntos globales, pero esas cosas tienden a ser muy personales, individuales, asuntos individuales que pasan las personas y es importante para su productividad y su bienestar. Me parece lo fascinante de tu descripción es que esas no son cosas que te enseñan en la escuela de negocios. No hay un libro de juego preplaneado. Pareciera más bien que es la interacción humana que estás teniendo que te ayuda a entender a tu trabajador suficientemente bien para ver que hay una necesidad mientras se entiende el contexto en el cual está afectando. Sí, definitivamente, Jan. En los últimos 3 años nos hemos vuelto epidemiólogos, historiadores políticos, entender todo lo que está sucediendo en Ucrania, expertos en cadena de suministro. Son cosas que jamás pensamos que teníamos que saber o entender y ahora tener que llegar a la raíz. Me encanta lo que dijiste, que muchas de estas cosas, ya que son sistémicas, tienes que entender las causas raíz si es que vas a procurar responder a ellas en algún sentido de significativo. Entonces, sí, hemos tenido que aprender mucho y creo que todo, cuando se suma, el futuro pertenece a aquellos que pueden aprender, desaprender, volver a aprender y reaprender. Esa es realmente la situación presente. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir entendiendo y recientemente hemos, los negocios kenianos, estamos viendo el pronóstico del clima, hemos empezado a aprender de las temperaturas que vienen del Pacífico, hay que observarlo con tanto cuidado porque impactan tu vida día a día. Entonces, parte del beneficio de la información es inspiradora también, pero simplemente las presiones de esta policrisis hay que saber qué está pasando.
Sí, y me pregunto si en ese sentido podemos regresar contigo, Victoria, porque cuando se dio la invasión original parecía que la empresa tenía que entrar en modo de emergencia, pero ahora ya que se ha prolongado, me pregunto si puedes compartir con nosotros lo que has aprendido y que se ha incorporado al negocio ya por más tiempo de esos primeros meses. Sí, cuando la guerra empezó estábamos paralizados y nuestra meta era simplemente sobrevivir. Pero ahora si me preguntas qué lecciones he aprendido, yo diría que cualquier negocio que tenga un rostro humano, este negocio puede sobrevivir cualquier crisis. Y nosotros pusimos hacia el centro nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros clientes y todo lo que es gente. Y eso nos ayudó a sobrevivir. Lanzamos dos nuevos servicios y ahora estamos por lanzar el tercero que, que también tiene en mente la gente y continuamos desarrollando nuestro negocio y seguimos siendo sustentables, resilientes. Y yo diría que todo negocio debe de ser flexible y no debe esperar a que a que pase la crisis para que la vida y el negocio regrese a la normalidad. No, no hay normal. Debes de aprender a vivir en el nuevo normal, en la crisis y tener lecciones de las experiencias previas. Creo que eso es fantástico y me pregunto si de primero cuando empezaste tus declaraciones decías como originalmente pensabas, COVID es lo peor, es la peor crisis que se puede enfrentar y luego se da la invasión y luego de pronto parece ya mínimo. Y me pregunto, ¿había aprendizajes entre COVID y la invasión que aportaron a la transición o eran tan diferentes que no hubo aprendizajes que se implementaran? Pues de hecho el COVID nos ayudó mucho porque antes de COVID no podíamos trabajar de manera remota, pero recuerdo cuando empezó COVID, nos cambiamos al modo remoto en un día. Y ahora, cuando empezó la invasión total, nosotros estábamos listos para trabajar en modo remoto. Y esa fue una lección que nos enseñó el COVID. Bien, entonces ya nos quedan unos 7 minutos. Y una de las últimas preguntas, quiero que vaya contigo, Bene, algo de lo que hablaste, algo que fue muy crucial, la idea de trabajar juntos dentro de la comunidad de negocios. Entonces, no nomás negocios con el gobierno y la sociedad civil, pero que los negocios trabajen juntos. Y me pregunto si estabas aconsejando a las empresas por qué esto los va a hacer más resilientes a la crisis. ¿Qué dirías? Muy buena pregunta. Antes de tratar con esto directamente, quiero decir lo animado e inspirado que estoy al escuchar a Victoria y Mukai hablando de la primera responsabilidad del negocio, que es hacia la gente, tus propios trabajadores, ya sea durante una invasión de tu país o durante una sequía o COVID o a lo largo de un proceso fraudulento de elecciones, que la gente sea primero y cuidar a tu gente y tu área de trabajo y tu propia comunidad, nada es más importante. Espero que todos, para todos nosotros, y incluyéndome a mí mismo en cuanto a políticas y estándares y prácticas, independientemente de lo que hagamos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Y aprecio mucho eso. Pero mira, las empresas, creo yo, pueden ganar fortalecimiento y confianza y resiliencia al grado que estén dispuestos a trabajar juntos. Y no solamente trabajar juntos en la misma comunidad o misma región o mismo país, pero trabajar
en la industria cruzada, trabajar juntos como parte de una comunidad internacional que está bajo crisis, está bajo amenaza. Y creo yo que hay una responsabilidad de los negocios de prepararse en casa y en el extranjero. Gobernanza, libertad cívica, libertad de expresión, libertad de reunión, de asociación, de promover y proteger los derechos humanos, de mano de obra, promover la democracia. Todas estas, creo yo, son valores e intereses que deben converger, tanto como valores e intereses para que los negocios trabajen juntos con los trabajadores, con partes involucradas, con los inversionistas y con la totalidad del ethos de fundación del Pacto Global desde hace 2 décadas que se lanzó en el 2000, ha sido promover justo ese tipo de responsabilidad empresarial compartida, pero juntos con la sociedad civil, con los gobiernos. Y sé que todo esto se oye muy estandarizado, piedad, decimos, predicándole al coro en Estados Unidos, pero tan frecuentemente no operamos, ni trabajamos juntos, ni nos escuchamos y aprendemos en estos modos. Y en un tiempo de crisis, algunos llaman policrisis, hay una responsabilidad muy real y una oportunidad para el que los negocios den un paso hacia el frente. Y yo sé que todos oímos del barómetro de confianza, hay más confianza en los negocios y toda sociedad, pero yo terminaría diciendo lo que decía Sandra Shambo en sus declaraciones, abriendo que si los negocios van a mantener ese grado de confianza, tiene que ganárselo. Y francamente hay muchísimo más que pueden y deben hacer las empresas y estamos al principio y necesitamos que los gobiernos den el paso también. Es una responsabilidad compartida, de esto se trata. Bien, y entonces quiero terminar nuestra porción de los panelistas dándole gracias a los panelistas por estar con nosotros y de veras mostrar lo que es posible, pero también mostrándonos al punto que creo que Bene enfatizó claramente, se trata de la interacción humana y podemos hablar de estrategia, de operaciones, pero creo yo especialmente Musha y Victoria realmente entraron cómo se ve eso en la realidad, involucrándose con trabajadores, clientes, desarrollando nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos a nivel del Pacto Mundial, estamos hablando a nivel de liderazgo y estratégico muy alto, pero creo que para cada uno de esos líderes, creo que lo que vimos es que la crisis casi que obliga a una conversación que es con los pies en la tierra. Y Mushai tenía un muy buen punto ahí acerca de que estos son asuntos muy locales y se pueden tratar muy ampliamente estratégicamente, pero también se tienen que hacer a nivel individual, local, dentro de las comunidades. Con eso, ahora regreso con Michelle. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí para el webinar. Todavía tenemos muchos participantes, pero ahora se lo dejo a Michelle para que ya termine. Muchas gracias, John, y gracias a nuestros panelistas. Me pareció muy buena esta conversación y quiero de nuevo darle gracias a todos por compartir estos ejemplos específicos con nosotros y dar eco a esto, porque es fácil hablar del nivel alto, positivo, pero realmente oír lo que está sucediendo con pies en tierra, cómo están respondiendo las empresas a nivel empresarial e individual. Entonces, lo que hemos hecho hoy es que queremos compartir algunos recursos adicionales con ustedes y vamos a estar poniendo estos links en el chat. Estos recursos en la diapositiva son algunos de las publicaciones del Pacto Global u otros que hemos generado en estas áreas más grandes, incluyendo gobernanza transformacional, SDG 16 que se mencionó al principio. Sientan la libertad de buscarnos para hablar con su líder local. Pueden encontrarlos también en nuestro sitio web o mándenos un correo en governance@unglobalcompact.org. De nuevo, estos links van a estar en el chat para todos que puedan tener acceso a ellos directamente.
Una vez que cierre este webinar, aún tendremos esta diapositiva una vez que nos despidamos de nuestros participantes para que tengan unos cuantos minutos más para tomar la información. Quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros hoy. Hemos tenido más de 2,000 registros, cientos de personas en línea y también vamos a estar poniendo las grabaciones de esta conversación y las versiones con su traducción en YouTube y algunos otros en los días que vienen. Entonces pueden recibir información de esos links. De nuevo, gracias por su tiempo. Obviamente, estas crisis continúan. Es un reto estar en modo de prevenir, ser resilientes. Es un reto estar preparado, pero creo que si podemos empezar a tomar esos puntos en común a través de las experiencias que hemos escuchado hoy, y si podemos aprender de la aplicación e implementación de los estándares de principios del Pacto Global y la comunidad internacional, eso nos ayudará tanto en prevenir y como desarrollar resiliencia en nuestra respuesta. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a John por compartir su trabajo y moderar y a todos nuestros panelistas.